Shalom, shalom. Desde aquí, desde Los Ángeles, California, un shalom a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un estudio para poder identificar quién es el Espíritu Santo. ¿Será el tercero de la Trinidad? ¿O será que es otro espíritu que la gente no lo logra a entender o conocer? Hoy vamos a tener un estudio. ¿Por qué razón? Porque toda la gente, la humanidad, se ha dejado de llevar por los hombres que predican, pastores, rabí, cohen, roé y todos los que se nombran ser maestros y estar al frente de cada grupo o de cada iglesia o de cada quejilá, mezquita, templos. Esto es lo que hoy vamos a ver. ¿Por qué razón viene este estudio? Este estudio viene porque siempre nosotros hemos predicado, hemos estudiado dentro de la Torá, Tanaj, Brit Hadashah o Biblia. Hemos estudiado desde el Bereshit, que es el Génesis, hasta Apocalipsis, que solo existen dos seres divinos. Entonces, cuando nosotros hablamos que solo existen dos seres divinos, la mayoría de personas se preguntará, ¿qué pasa con el Espíritu Santo, como dicen ellos? Entonces, hoy vamos a presentar al Espíritu Santo. ¿Será el tercero de la Trinidad? ¿Será el Espíritu mismo del Padre? ¿O quién será ese Espíritu Santo? Pero hoy lo vamos a estudiar un poco conforme la Torá y el Brit Hadashah para poder llegar a entender quién es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Mi nombre es Armando Talva, Félix Talva. En el YouTube me encuentro por Félix Talva y Armando Talva en los estudios. Yo no soy pastor, no soy maestro, no soy rabí, no soy roé, no soy absolutamente ni uno de ellos. Simplemente nosotros somos enviados, así como Yeshua envió a los talmidim, nos envía a nosotros también. Entonces, ¿quién envió a Yeshua? ¿Quién envió al Hijo del Padre? Lo envió su Padre. Entonces, así somos nosotros. Cuando Él escogió a los 12 talmidines, discípulos, Él los nombró talmidines, discípulos. No les llamó pastores a nadie, ni a Pedro, que a él le entregó el evangelio, la enseñanza, la doctrina. No lo nombró pastor. Entonces, nosotros somos enviados. La palabra enviados viene de el malaj, ángeles, mensajeros. Eso es la palabra malaj, ángel, enviado.
Mire lo que dice Yohanan 20, 21 y 22. Vamos a empezar en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach y mi Padre Celestial que está sentado en el cielo en su trono. Juan 20, 21 y 22. Ahí está todo color para que ustedes lo vean y lo entiendan. Dice así: Yeshua entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a cada uno de ustedes. ¿Quién fue el que envió al Hijo? Su Padre. Su Padre lo envió. Ahora viene el Hijo, nos envía tanto a los talmidines que anduvieron con él, como a nosotros también. Entonces Él nos envía a nosotros. Nosotros vamos a predicar. Porque así como el Padre envió a su Hijo, así viene el Hijo y nos envía a nosotros. Y cuando Él nos envía a nosotros, nos sopla, hace así, mire, nos sopla y nos da ¿qué? La autoridad. Nos da el dominio, la autoridad. ¿Para qué? Para pisotear a serpientes y escorpiones. Cuando Él sopla, nos da la autoridad para ir a toda la nación, tribu, lengua y ¿qué? Y pueblo. Esto es el punto. Juan 20, 21. Mire lo que dice el 21. ...21 y 22... ya lo tenía, se me fue. Ahí está. Yeshua entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Así como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. El 22. Después de decir esto, Él sopló. ¿Qué hizo? Sopló. ¿Y qué dijo? Recibid. ¿Qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una autoridad, es un dominio que Él le da a los que Él estaba enviando. ¿Hay tercero en la Trinidad? No. ¿Quién fue el que sopló? Él. ¿Qué fue lo que salió? La autoridad, el poder, que cuando ellos oraban y ponían las manos, los enfermos sanaban. Esto fue lo que les dio Yeshua HaMashiach a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros. Yo quiero que entiendan, que logren entender. Ahora, como nosotros hablamos solo del Padre y del Hijo, entonces ahora la gente se preguntará a la gente y dirá: bueno, ¿y el Espíritu Santo? Dirá la gente. Entonces, hoy vamos a ver el Espíritu Santo. ¿Quién es? Para que les quede bien claro por qué razón nosotros solo predicamos y enseñamos al Padre y al Hijo, y por qué nosotros no invitamos al tercero en la Trinidad,
porque el tercero de la Trinidad no existe. Hay mucha gente que dice nosotros no somos trinitarios. Y por eso mucha gente no acepta a dos seres divinos, porque cuando nosotros aceptamos al Padre y al Hijo, brincan la gente y dice, ustedes son trinitarios, porque creen más de dos dioses, dicen ellos, el gentil. Y es cierto, porque nosotros solo creemos en Juan 3:16 que el Padre nos amó y envió a su Hijo, y son dos seres divinos. En eso creemos nosotros. No creemos en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni nada. Entonces por eso dicen que todos son monoteístas. Y nosotros somos, ¿qué? Politeístas. ¿Por qué somos politeístas? Porque creemos más de uno, porque son dos. Y los monoteístas dicen que los politeístas son trinitarios porque creen más de uno, que son tres en uno solo. Esto es donde la gente no logra a recapacitar, a entender, a escudriñar las escrituras para ver la realidad de la verdad. Entonces el monoteísta viene de la unicidad. La unicidad. Dicen que el Padre hace el papel del Hijo. Y los triunos dicen, trinitarios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen uno solo. Por lo tanto, nota, los trinitarios, triuno, ni siquiera saben lo que hablan o lo que predican, porque ellos abrazan los dos puntos. ¿Qué abrazan? Los dos puntos. Ellos creen en tres, que son politeístas, y vienen a terminar en monoteísta en uno solo, sin saber qué es lo que predican o lo que enseñan, porque están bien confundidos de una y de otra, están bien confundidos. Son tres dioses, como dice el gentil, en un monoteísta, en uno solo. Ahora nosotros no. Nosotros somos politeístas, porque creemos más de uno y son dos, pero no creemos en los tres, porque eso es Trinidad. Creemos en los dos, que es unidad compuesta por una sola, que es una ejad, que compone los dos seres divinos del Shema Israel. El Shema Israel, donde todos se hacen monoteístas, porque dicen Shema Israel, Yohei Bajei Elohim, uno es. Esto es el problema, que en las traducciones, en lo escritural, el que escribió falló, porque le quitó la palabra Shema Israel, Elohim, Ejá. Es donde
tiene la gente que despertar y analizar qué es la verdadera palabra Ejad, su significado, y cuál es la palabra Yahid. Entonces, la palabra Ejad está compuesto de una unidad plural de dos seres divinos. Pero en las Biblias paganas dice uno es Elohim. No dice Elohim, no, que dice Dios. Porque Dios es uno. Todavía están más lejos por leer esas Biblias, como la que tengo aquí yo. La tengo porque letras grandes y la están viendo, con nombres paganos, pero lo menciono con mi boca limpia, los nombres que son verdaderos de Elohim, de Israel. Esto es el punto donde el mundo ha caído en las manos de los judíos, rabinos, fariseos, en el Shema Israel, que no hay una oración más que la única que el pueblo, según ellos, es la que tienen y la llevan en medio de sus dos ojos, puesta esta enseñanza. Por eso todos se abrazan de estos rabinos, que la palabra Elohim es una pluralidad de dos seres divinos, y la palabra Ejad es una compuesto de una unidad de dos seres divinos. Elohim, Yod Hei Vav Hei, Elohim Ejad. Aquí lo está diciendo todo, pero como no logran entender que Elohim está mencionando, se lo voy a mencionar así para que entiendan, como dice el gentil, Elohim quiere decir dioses, dioses. Oigan bien, Y Ejad quiere decir la unidad de una compuesta en dos o son varias. Esta es la palabra Ejad. Ahora, si nosotros examinamos bien la palabra Yahid, Yahid dice uno, único, no más que uno solo, no existe otro. Esto es lo que debería de decir en el Shema Israel, Yod Hei Vav Hei, Elohe, Yahid. Pero no dice eso, sino que dice Yod Hei Vav Hei, Elohim Ejad. Por eso el mundo se abrazó de la oración de los Yehudim apóstatas, de los mesiánicos apóstatas, para introducir esta enseñanza, engañar a toda la humanidad, quitando la unión del Padre y del Hijo. Ok, vamos a empezar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque ya les expliqué yo, si hay solo dos, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a ir a Hechos 2:38. Nota. Hechos 2:38. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:38? Ahí está Hechos
2:38. Nota, yo quiero que logren y que escuchen este mensaje y que lo pongan por estudio y lo analicen qué es lo que dice este verso, y vamos a ver. Dice así, Hechos 2:38. Pedro, Cefas, Simón, dijo: arrepentíos y sean bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Yeshua para perdón ¿de qué? De los pecados. Para perdón de los pecados. Y recibirán, fíjense lo que estamos leyendo, y recibirán el don ¿de qué? Del Espíritu, del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Nota. Aquí es para los entendidos. Cuando nosotros, Pedro, ¿a quién fue el que le dijo Yeshua? A ti te entrego las llaves, el Evangelio, todo lo que ataras aquí será atado en el cielo, y todo lo que será desatado en el cielo. Pedro confirmó y dijo: ¿qué debemos de hacer? Bautizaos cada uno. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Para qué? Para que reciban el Espíritu Santo. Ahí está. Ahora, el problema está que esto lo deja para la gente que pueda remover su pensamiento y captar y saber que ese espíritu que viene a tu vida al salir del agua es santo, es Kadosh. Saliendo del agua, recibes el Espíritu Santo en tu vida. Nota. Si tú no lo haces, no recibes el Espíritu. Y como no recibes ese Espíritu Santo, que no sabes ni el nombre ni el apellido, entonces estás perdido. Porque cuando entra a tu corazón ese Espíritu Santo, Él te transforma. Él te enseña todo. Él te lleva al Padre. Él te presenta delante del Padre. Pero como no lo quieres aceptar, ni conoces quién es ese espíritu que llega a tu vida, entonces por eso es que la gente se va a perder. Por no conocer quién es ese Espíritu Santo que viene a tu vida cuando sales del agua del bautismo. Nota. Porque la gente dice que ese Espíritu Santo es el tercero ¿de qué? De la Trinidad. Nota. Voy a leer el verso y vamos a ir a lo bueno. Mire lo que dice. Hechos 2:38. ¿Cómo se me va a correr esto? Hechos 2:38. Mire lo que dice el 38. Lo voy a leer de corridito. Pedro les dijo:
arrepentidos y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿quién me puede leer este verso? Nota, que aquí hay una diferencia total, y les hablo a todos los que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no son nombres. En primer lugar, no son nombres, son títulos. Padre es un título, nota. Hijo es un título, nota. Espíritu Santo es otro título. Y aquí dice en el nombre. Esto es lo que yo quiero que ustedes analicen. ¿En el nombre de quién? De Yeshua. Pero aquí no dice Yeshua, dice el gentil. Porque es una Biblia que todas la transgredieron, pusieron el nombre de greco-romano. Arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de quién? De Yeshua Hamashiach, y recibirán un espíritu que es Kadosh. ¿Dónde lo iban a recibir? Pregunto. Simbólicamente, cuando te meten al agua, caes al agua, eres bautizado, sumergido, tevilá, en el nombre de Yeshua, representa la muerte de tus pecados, sepultados. ¿Dónde? En el agua. Así como Él murió 3 días y 3 noches, sepultado y resucitó en vida nueva, así es el bautismo, representa la muerte y la resurrección de Yeshua Hamashiach. Pero cuando sales del agua, recibes el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde recibes ese Espíritu Santo? Te pregunto. Nota, yo quiero que pongas atención a los versos que te voy a dar. Sales del agua y viene el Espíritu Santo y te abraza. ¿Quién es y cómo se llama? Vamos a ver. Vamos a Gálatas 3:27. Nota, Gálatas 3:27. Yo quiero que vean esto. Véanlo con entendimiento y para que analicen lo que les voy a mostrar ahorita. Gálatas 3:27. Nota. Dice así. Todos. Nota. Porque todos los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de ellos están ¿qué? Cubiertos, revestidos, protegidos. ¿Dice eso? ¿Te digo? No. Aquí no menciona los 3. Nota. Porque todos los que han sido, fuisteis bautizados en el nombre de Yeshua, os habéis revestido de Él. Vamos a leer la otra. Nota. Mire lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, estáis vestidos, revestidos, protegidos ¿de quién? De Él. Cuando ustedes se bautizan en el nombre de Yeshua, entonces ese espíritu viene y mete una protección, mete una aseguranza para que todos queden asegurados. ¿Pero de qué asegurados?
de ese espíritu que es de Yeshua HaMashiach. Él te cubre. ¿De qué te cubre? Cuando tú te mueres, tienes una aseguranza que se llama Yeshua HaMashiach. Como ya tienes la aseguranza, cuando tú te mueres, Él ya te cubrió, ya pagó la aseguranza con su muerte y su sangre. Viene y le agarra ese espíritu y lo sube frente a su Padre. Nota. Fíjense lo que estoy diciendo. Voy a salir un poquito aquí porque se me atrapa. Todos los que fueron bautizados en el nombre de Yeshua, de Él están protegidos, porque Él cuando muere, Él los cuida, los guarda, y cuando muere, lo lleva frente a su papá. Miren lo que dice aquí. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Por cuanto son hijos de ¿quién? Del Padre. El Padre envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Nota. Mientras que ustedes no se metan, como dijo Pedro, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Yeshua y recibirán este Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo que lleva a tu corazón? Se llama el Espíritu de Yeshua en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Esto es el Espíritu Santo. No hay tercero, no hay cuarto, no hay quinto, sino que solo está el Espíritu de mi Padre y el Espíritu de su Hijo. Pero ¿cómo lo estás leyendo? Nota, dice, por cuanto sois hijos, porque no son hijos, mientras que no se bauticen, no son hijos, porque nosotros pasamos a ser hijos por la adopción del Hijo que nos injerta al árbol del olivo, nos injerta con su sangre poderosa y su muerte, nos hace ser hijos del Padre por medio del reconocimiento de Él. Y bautizarnos en el nombre de Él nos hace hijos del Padre. Entonces, el Padre, Él es Espíritu. Ese Espíritu Padre envía el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Te pregunto, respóndeme, pero con un escrito está. ¿Quién es el que envía al Espíritu del Hijo? El Padre. Nota lo que le voy a decir. El Padre. Voy a regresar aquí y le voy a mostrar. Miren lo que dice Juan 4:23. Ahorita regreso a este. Juan 4:23. Aquí está. Juan 4:23. Mas la hora viene. Nota. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en el Espíritu y en verdad. ¿A quién hay que adorar en el Espíritu? Al Padre. Que lo adoren al Padre en el Espíritu. ¿Y qué? Y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores,
busca los que le adoran en el Espíritu. ¿El Padre es Espíritu? Les pregunto. Claro que sí. El Padre es Espíritu. ¿Y dónde está el Padre? Voy a mostrar. 1 Timoteo. Primera Timoteo. Primera Timoteo 6:16. Nota. Aquí está. ¿Quién solo tiene inmortalidad? ¿Quién es el que tiene inmortalidad? Que nunca ha muerto. Es el Padre. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, la cual sea la honra, el imperio sempiterno. ¿Quién es ese que vive en las profundidades del cielo y que vive en luz inaccesible y que ningún ser humano ha visto ni puede ver? Es el Padre. Él es espíritu y quiere que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Ahora, yo quiero que analicen esto. Vamos a ir a Gálatas 4. Gálatas 6:4. Vamos a ver si ustedes no me equivoqué. Cuatro seis. Mira lo que dice. Por cuanto pasan a ser hijos del Padre, el Padre envía el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Pregunto, ¿qué espíritu es el que manda al Padre? El Espíritu de su Hijo. Nota. Yo quiero que entiendan. Cuando Él envía el Espíritu de su Hijo, entonces queda en nosotros porque se nos protege. Nos guarda, nos cuida. Cuando morimos, agarra ese Espíritu y lo lleva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie los va a subir a mi Padre sino yo. Pero ¿cómo? Si tú, Trinitario, te has bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nadie te va a subir hacia el Padre. Pero cuando tú aceptas que Yeshua, Él es el Espíritu Santo, Hijo verdadero del Padre, entonces agarras la protección por medio del bautismo de Gálatas 3:27. Arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de ¿quién? De Yeshua, y recibirán el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en el nombre de Yeshua, de Él están protegidos. ¿Por qué? Porque cuando tú sales del agua, recibes el Espíritu Santo. Este Espíritu en Gálatas 4:6, por cuanto pasan a ser hijos del Padre, el Padre envía el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A vuestros corazones. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Te pregunto. Tú no lo conoces. Yo te invito a cada uno de ustedes. Yo invito a cada uno de ustedes para que vean las maravillas que Yeshua les presenta en este estudio. Ahora, supongamos que tú digas, yo no quiero el Espíritu de Yeshua, porque yo tengo el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tú no conoces es el que vino a engañarte. El tercero en la Trinidad es aquel que dijo, me subiré
sobre las nubes, me sentaré sobre las nubes, seré como Elohim para cada uno de ustedes. Es el tercero, es mismo Satanás. Escucha bien. Pero aquí, ese espíritu que viene a tu corazón es el espíritu del Hijo. Y si ustedes no tienen ese espíritu que es del Hijo, sino que tienen el tercero, que es Satanás, están bien pelados, bien quemaditos, perdidos totalmente. Dices, es que yo tengo el Espíritu Santo, que ni siquiera lo conoces. Entonces, si tú no tienes el Espíritu de Yeshua, estás perdido totalmente. Cuando sales del agua, del bautismo, necesitas agarrar ese espíritu, ese rúa de Yeshua, para que Él te guarde en tu camino, te libere de todos los males, y cuando tú mueras, Él te va a levantar y te va a llevar frente a su papá en el cielo. Mira, ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Mira lo que te voy a mostrar. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, 9. Nota. Romanos 8, 9. Cántala bueno. Romanos 8, 9. Mire lo que dice el 9. Y sin embargo, Romanos 8, 9. Nota, eche la libretito. Romanos 8, 9. Sin embargo, vosotros no estáis según la carne, según este cascarón, este no, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Elohim habita en vosotros, nota. ¿Quién tiene que habitar en nosotros? El Espíritu de Elohim. Si en verdad el Espíritu, el Rúa de Elohim habita en nosotros, pero, anota este verso, pero si alguno no tiene el Rúa, el Espíritu de Yeshua, el tal no es de él. No pertenecen ustedes trinitarios y unicitarios, no pertenecen absolutamente, no tienen el Rúa de Yeshua. ¿Qué Rúa tienen ustedes? Dicen ustedes, tenemos el Rúa de Yahweh, tenemos el Rúa del Espíritu Santo, es el trinitario. Ni lo conocen. Entonces, ¿qué espíritu, qué Rúa debe tener toda la humanidad? ¿El Rúa de quién? Todo junto, el Rúa de Yeshua. Y si tú no tienes el Rúa de Yeshua, estás bien muerto. Lo que tu pensamiento o tu boca dice o piense o tu corazón cree, eso no me importa. A mí me interesa lo que está escrito de los talmidines y de los profetas. ¿Qué espíritu tengo yo? Cuando me bauticé en el nombre de Yeshua y salí del agua, ¿qué espíritu agarré? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama ese Espíritu Santo? El Espíritu de Yeshua. Aquí está. De Yeshua. Si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no pertenece a él. No te engañes, hombre. No te engañes. No estás en nada. Hablas al aire, se lo lleva al aire, no sirve. Ahora, mire lo que dice. Nota. Efesios 1:13. Efesios 1:13. 1:13. Nota. Ahí se lo te pone en pantalla.
Para que no me digan, no me critiquen. Ahí está, en letras grandes y a todo color. Efesios 1:13. En él también, ¿en quién? En Yeshua también, vosotros, después de escuchar la doctrina, el mensaje, las buenas nuevas de qué? De la verdad. ¿De cuál? De la doctrina, de las buenas nuevas, del evangelio, de vuestra salvación, habiendo creído, si crees, habiendo creído, fuisteis sellado, con él, nota, ¿con quién fuiste sellado? Con él, con Yeshua, con el Espíritu Santo. ¿Quién te selló? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama, te pregunto, ese Espíritu Santo? A ver, Trinitario, responde. ¿Cómo se llama ese Espíritu Santo que te ha marcado, que te ha sellado? Nota. Oiga bien, Vamos al Efesios 4:30. Efesios 4:30. Ahí está. Efesios 4:30. Ahí está. Y no, ¿qué? Y no entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no lo hagas tristeza, no lo hagan sentir por no reconocerlo. Ustedes hacen sentir al Espíritu Santo porque no le quieren aceptar y no le quieren conocer. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y no entristezcáis el Espíritu Santo, ¿de quién? De Elohim. Cuando menciona que el Espíritu Santo de Elohim, dice la gente indocta que es el Espíritu del Padre. Y no, señor, te guste o no, el Espíritu Santo de Yeshua también es Elohim. Por eso es de que dice así este mensaje. Y no entristezcáis el Espíritu de Elohim, por lo cual fuiste sellado para el día de ¿qué? De la redención. ¿Quién te selló? El Espíritu Santo. Por supuesto, a mí me marcó, me selló. ¿Qué espíritu me selló? El Espíritu Santo, que se llama Yeshua HaMashiach. ¿Te das cuenta? No hay tercero trinitario, unicitario. No hay un solo Rúa. Hay dos, la del Padre y la del Hijo. Esto les cuesta a ustedes porque el engaño vino y los atrapó, los encerró. El ave voló alrededor de tu cabeza, dice Rab Shaul, y puso unos grandes huevotes aquí, hizo nido y ahora estás bien, pero bien quemado. ¿Te das cuenta? No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿De quién? De Elohim. Por el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Quién me marcó a mí? ¿Quién me selló a mí? El Espíritu de Yeshua. Él, en quien Él puso su sello, el Padre. Pero ¿cómo?
Vamos a ver si lo encuentro aquí. Vamos a Juan 6, 26 y 27. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver si aquí está. Ok. Yohanan 6, 27. Mire lo que dice Yohanan 6, 27. Trabajad, no por la comida del diario, que eso pasa, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre, Yeshua, nos dará, porque a este es a quien el Padre ha sellado, ha marcado con su sello. ¿Dónde depositó el Padre su sello? En Yeshua. Nota. Y ese sello nos marca a nosotros con el no entristezcáis el Espíritu Santo de Yeshua, el cual nos sella, porque el Padre en el Hijo depositó su sello. Y el Espíritu Santo nos deposita a nosotros su sello. ¿Dónde? En el corazón. Ay, ay, ay. Volvemos atrás. Efesios 4:30. ¿Ya vieron dónde está el sello? En el Hijo. ¿Dónde sea el Hijo? El corazón. Efesios 4:30. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Elohim, por el cual fuiste sellado. ¿Para el día de qué? De la redención. ¿Quién nos selló? El Espíritu Santo de Elohim. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Yeshua HaMashiach. ¿Y dónde nos selló? Vamos a ver dónde nos selló. Vuelvo a repetir. 2 Corintios 1, 21 y 22. Nota, 2 Corintios 1, 21 y 22. Ahí está. Dice así. 2 Corintios 1, 21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Yeshua y el que nos unge es Elohim. Nota. Nota. Ok, ahí va el 22. ¿Quién también nos selló y nos dio el Espíritu? ¿Dónde nos lo dio? En nuestros corazones, como garantía para el día final. Quien también nos selló y nos dio ¿dónde? El Espíritu. ¿Dónde? En nuestros corazones. Nota. Ahí lo está leyendo. Miren lo que dice. ¿Dónde nos dio? ¿Dónde nos selló? El corazón con su Espíritu. Nota. Ahora vamos a Gálatas 4, 6. Ahí está.
¿Nos selló dónde? El corazón. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo. Y por ser hijos del Padre, el Padre envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. A ver, preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo que está aquí, que está en vuestros corazones? ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. De Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícense en el nombre de Yeshua, y saliendo del agua recibirán el Espíritu Santo. ¿Dónde? En vuestros corazones. ¿Cómo se llama ese Espíritu Santo? Se llama Yeshua. Ay, 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 se lo voy a poner porque son Tomás. Si no le enseñan, no cree. ¿Dónde lo recibió y cómo se llama ese Espíritu Santo? Mire lo que dice. Romanos 8:9. 8:9. Sin embargo, nosotros estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu, nota otra vez, de Elohim, que habita en nosotros, el Espíritu no solo es Kadosh, santo, sino que también es Elohim, el Espíritu, o Yeshua es Elohim, y mi Padre es Elohim, y tenemos dos seres divinos, Elohim. Ahí vas brincando, nota. Y si el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Elohim habita en nuestros corazones, en nosotros, pero, aquí hay un pero, dice aquí, pero si alguno no tiene el Espíritu de quién, de Yeshua, el tal no pertenece a él. Oiga, hombre. Léalo. ¿Qué Espíritu Santo debemos de tener nosotros? El Espíritu del Hijo. Oiga bien, aquí no está hablando el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. No está hablando el Espíritu tercero en la Trinidad, no está hablando de eso. Está hablando del Espíritu de su amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Mire lo que le voy a mostrar. ¿Te dan cuenta? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se llama Yeshua HaMashiach. Estoy tomando un licuado de puras semillas, fresa y un montón de cosas que he hecho mi esposa. Sabroso. Gracias a mi Padre Yeshua. ¿Qué espíritu tenemos que tener nosotros? El Espíritu Santo. ¿De quién? De Yeshua. No hay tercero, mi amigo. Está el Espíritu del Padre. Pero Él está. ¿Dónde está? En el cielo. ¡Ay, muéstrame, Tomás! Ahí te va. Mateo 18:10. Mateo 18:10. Mire lo que dice ella. Mateo 18:10. Dice así: mirad que no desprecien uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan, miran siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Los malaj le ven el rostro, porque son rúa, le tienen que ver al otro rúa, le ven el rostro ¿a quién? ¿Al Hijo o al Padre? Al Padre. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Dos. La del Padre y la del Hijo. Fíjese lo que le voy a decir. Con una diferencia,
que el que nos gobierna aquí a nosotros, el que está aquí con nosotros, nota, es el espíritu del Hijo y no la del Padre. Porque la del Padre, ya le mostré, está vive en luz inaccesible, está ahí arriba en el cielo, que ningún ser humano puede ver ni lo verá. Ahora, miren lo que dice Mateo. Mateo 28. Ya va a matar la Trinidad de ese lado. 28, 18. Yo quiero que entiendan en la forma que se expresa la Torah, no yo. Acercándose Yeshua les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le entregó esa autoridad a Yeshua? Su Padre. Ahora viene Yeshua, dice así, en el 20. Mire lo que es el 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se le dio? Su Padre. Dice, manda a hacer la inmersión. Nota, se lo voy a leer en Akadosh. Aquí, no, aquí en Mateo 28 no existe, no dice la Trinidad, en Akadosh. Mire lo que dice. Lo voy a leer del 18 en adelante para que lo entiendan. Aquí no hay Trinidad. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo, en la tierra, me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Te pregunto. El Padre le dio a su Hijo. Nota. 19. Por tanto, vayan a hacer talmidim a gente de toda la nación, bautizándolos. Oigan bien, la Trinidad no existe, papá. Bautizándolos. La inmersión, tevilá, bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, trinitarios? Que en las Biblias que vienen de Israel jamás menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jamás. Aquí está. El Akadosh. Búscate una Akadosh de Israel. Biblia Kadosh de Israel. Biblia Kadosh de Israel. Y lee Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. ¿En qué nombre era? En el nombre de Yeshua, en cual Pedro dijo en Hechos 2:38: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de ¿quién? De Yeshua, porque aquí lo comprueba Mateo 28, 19. Ahora, cuando ya se bautizaron en el nombre de Yeshua, entonces viene el 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y yo, ¿quién? ¿Quién está hablando? Te pregunto. Yeshua. Y yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. ¿Quién está aquí con nosotros? Te pregunto. El Espíritu Santo. ¿Pero de quién? De Yeshua HaMashiach. Tomás, ¿quieres otro? Ahí te va. Mateo 18:20. Nota. Mateo 18:20. Ahí está. 18:20. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre de Yeshua, ahí estoy yo con ellos. ¿Quién está aquí ahorita? Te estoy predicando, yo te pregunto. ¿Quién? El Espíritu Santo de Yeshua. El Espíritu Santo de Yeshua va a estar contigo. Donde solo 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Yeshua, el que pastorea a esos 2 y a esos 3 es el pastor, que se llama Espíritu Santo y se llama Yeshua HaMashiach.
¿Te das cuenta? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Se llama Yeshua HaMashiach. ¡Ay, Tomás, ¿quieres más? Ahí te va. 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Mire lo que dice el 17. Vamos a hacer del 14 al 18, al 17. Dice así, del 14 al 17. Lo que es más, su mente se embotó. Voy a leer en otra versión, porque tenemos que buscar varias versiones. Dice así: pero el entendimiento de ellos se endureció, se cerró, se tapó. ¿De quién? De los hombres, por no entender lo que estamos leyendo. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Testamento, cuando leen la Torá, tienen un velo puesto. No lo entienden. No entienden aunque lean la Torá, que no lo entienden, porque no saben quién es el Elohim del primer pacto. El velo está puesto y permanece, y solo Yeshua puede quitar ese velo. ¿Quién lo quita? Yeshua. Te pregunto, ¿en qué forma? Cuando tú le reconoces que no hay tercero en la Trinidad, entonces dice, wow, estaba engañado, la Trinidad no existe, la unicidad no existe, sino el Espíritu Santo que menciona la Torá es el Espíritu de Yeshua. Y el Espíritu de mi Padre está sentado en el trono. Entonces entiendes que solo está el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, y el Espíritu del Padre es Elohim, y el Espíritu del Hijo es Elohim. Y los dos son espíritus Kadosh. Entonces, el velo se te quita porque ya no creíste en la unicidad, que el Padre es mismo el Hijo, sino que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, ya no creíste, sino que aceptaste que el Elohim, quien habló con Abraham, el Elohim que habló con Moisés, con los profetas, no era el Padre, sino que era el Espíritu de su Hijo, Yeshua HaMashiach. ¡Qué tremendo, amigo! Entonces, solo quien te puede quitar la mentira de los ojos, solamente Yeshua, cuando le aceptas que Él es el Hijo verdadero del Padre, que Él es el Espíritu Santo, que Él es el Elohim que está aquí con nosotros, aparte la de mi Padre. Nota, sigo leyendo. Hasta el día de hoy, 2 Corintios 3:15, hasta el día de hoy, cada vez que abren la Torá, que abren la Tanaj, el velo en los ojos está puesto. Sobre sus ojos, sus mentes, sus corazones. Está puesto. No entiende. No me vengas a hablar de Shema Israel, porque dice que el Shema Israel uno es. No entiendes. Estás totalmente perdido por estos judíos apóstatas y mesiánicos apóstatas. ¿Te das cuenta hasta dónde han caído? Seguimos leyendo. El velo está puesto. ¿Solo quién lo puede quitar? Vamos a ver. Todos juntos, dijo Revolorio. 2 Corintios 3:16. Pero cuando reconocen que Yeshua, Él es el Espíritu Santo, el velo le es quitado. ¿Te das cuenta? Mientras que tú sigas con tu terquedad, diciendo que el Padre es mismo el Hijo, ese velo está puesto. Mientras que los trinitarios dicen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el velo está puesto. Nunca van a llegar a entender la Torá, porque el que limpia la mente y los ojos y quita esa Trinidad, unicidad,
es el Espíritu Santo de Yeshua cuando reconocen que Él mismo es el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Pero cuando reconocen a Yeshua, el velo, Él se los quita. Yo te invito a ti de todo corazón. Amigo, amiga, deja de ser religioso. La religión la inventó Satanás. Las iglesias lo inventó Satanás para tener embobado todo. Y vienen ustedes a arrancar detrás de todas las herejías, de todas las costumbres que Satanás, por medio del rabinato apóstata, fariseos y saduceos de Israel, vinieron a meter tanta herejía. Se la pasan leyendo el Talmud, Sidur, Zohar y un montón de libros apócrifos y dejan la Torá, Tanaj y Brit Hadashah a un lado y ponen esos libros diabólicos sobre la Torá, y por eso no les amanece, porque para ustedes está cerrada la Torá, porque no la entienden. Por eso se van a esos libros diabólicos, Talmud, Zohar, todos esos, porque ellos les habla según les explica lo que la Torá no habla. ¿Por qué? La Torá explica bien todo, pero como ustedes tienen la venda cerrada, usan esos libros diabólicos para terminar de destruirse más. Mesiánico, apóstata y judío apóstata. ¿Te das cuenta? Cuando tú reconoces a Yeshua, dice, el velo Él te lo quita, te limpia, te abre la Torah y lo entiendes. Cada verso que vas a leer, Él te los pone para que los hables. El 17. Ahora bien, Yeshua, Él es el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yeshua. Él es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué hay? Ahí hay libertad. Libertad. ¿Quién te libera? El Espíritu de Yeshua. Cuando tú aceptas que Yeshua es el Espíritu Santo, entonces Él te libera y quedas libre. La Torah se te aclara. Esa oscuridad desaparece porque Él lo aceptas y Él pasa a ser tu maestro, tu pastor, tu rabí, tu cohen, tu roé, y tú eres alumno de tu rey Yeshua HaMashiach como yo. Yo soy alumno. Mi maestro no es un hombre de esta tierra, no, que es un Rúa, es un espíritu que se llama Yeshua HaMashiach, quien administra esta Kehilá, que donde 2 o 3 estén congregados, en medio está Él. Ahora, te pregunto, fíjate lo que te estoy diciendo, ya te mostré claramente, pero es que dice así, mira lo que dice, pero es que está Juan, nota, Juan 14:26. Y ahí dice que el Padre enviará otro. Ay, ay, ay. Este verso es donde el indocto se encierra con su Trinidad y empieza a blasfemar, diciendo que hay otro después del Padre, del Hijo, hay otro. Y por eso confirma la mal traducción de este verso, Juan 14:26, donde el Padre envía ese. Nota lo que te voy a decir. ¿Cómo son las cosas? Lo vamos a leer y lo vamos a descifrar. Juan 14:26. ¿Qué dice Juan 14:26? Nota.
Y el Consolador, dice, ay, ay, ay. ¿Quién te consuela? El Consolador. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ay, las dos cosas se llama Él. Aquí está, el 26. Nota. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, es así, y enseñará todas las cosas, todas las cosas, y le recordará todo lo que yo he hablado a ustedes. ¿Qué iba a venir a hablar ese Espíritu? Todo lo que Yeshua hizo cuando estaba en carne. Pero hoy ya no iba a venir en carne, sino que iba a venir, ¿qué? Iba a venir en el Espíritu. Nota. Por eso dice que el Padre iba a enviar el Espíritu Santo, Consolador. Nota. Iba a enviar en el nombre de Yeshua. Vas a leer el verso y te lo voy a aclarar en el nombre de Yeshua. Pero el Consolador, ¿quién te consuela a ti? Te pregunto. ¿El tercero de la Trinidad? No. ¿Quién te consuela? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya te lo mostré. ¿Quién el Padre iba a enviar? ¿En el nombre de quién? De Yeshua. Nota. El Consolador, el Espíritu Santo, el Padre iba a enviar en mi nombre. Nota. Vamos otra vez para atrás. Gálatas 4, 6. Fíjate lo que te voy a mostrar, Gálatas 4, 6. Aquí está. Y porque sois, pasan a ser hijo del Padre, el Padre envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Quién envió ese Espíritu Santo para que te consuele en tu vida? ¿Quién es ese Espíritu Consolador? ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo de Yeshua. ¿Te das cuenta hasta dónde han caído por contemplar unos versos y no sacar el contexto de los demás? ¡Qué tremendo! ¿En qué nombre iba a venir? Volvemos a Juan 14, 26. Pero voy a comprobar en varios puntos. Juan 14, 26. Nota. Juan 14, 26. Nota. Vamos a comparar. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre de ¿quién? De Yeshua. Ay. Él los enseñará todas las cosas que él había hablado cuando estaba en persona. Porque ese Consolador, ese Espíritu Santo, si fuera el otro, no tiene derecho de hablar por su propia cuenta, porque aquí lo dice, sino que va a hablar lo que cuando Yeshua estaba en carne, él va a venir en el Espíritu y nos iba a explicar todo, pero ya en el Espíritu. Nota. Ahora, ¿en qué nombre iba a venir? En el nombre de Yeshua. Nota, volvemos a Mateo 18:20. Mateo 18:20. Fíjate lo que dice Mateo 18:20. 18:20. Aquí está. Porque donde 2 o 3 estén unidos en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Ay, ¿qué más querés, hombre? Tomás, te estoy hablando, es de Yeshua. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Cuántos hay aquí? Hay 2 o 3. ¿En el nombre de quién?
de Jesús, no, en el nombre de Yeshua. En medio, ¿quién está? En medio estoy yo. ¿Cómo se llama? Yeshua HaMashiach, quien el Padre envió a consolarme, quien es el Espíritu Santo. Y si alguno, dice Romanos 8:9, si alguno no tiene ese Espíritu que es de Yeshua, está totalmente perdido. ¡Ay, ay, ay! Oiga, amigo, hermanos, hombre, aquí no hay sabio, aquí no hay nada. Aquí es la Torah que está hablando. Aquí no hay pastor, no hay rabí, no hay maestro, nada. Yo soy la basura peor levantado del vicio que me levantó Yeshua. Eso somos nosotros, pero con una transformación en la obediencia de la Torah por medio del Ruach de Yeshua, que nos ha levantado para pregonar a tiempo y fuera de tiempo. Lo escuches o no, lo has oído, y para el día del juicio no habrá excusa. Entonces, ¿quién está aquí conmigo? El Espíritu de Yeshua. ¿Quién lo envió? El Padre. Yeshua, te cuento algo, Yeshua, él no era carne, él no era hombre. Te lo voy a mostrar que él no era hombre. Mira lo que dice en Filipenses 2, capítulo 2, verso del 4 en adelante. Filipenses, nota, del 4 en adelante. Vamos a ver del 5. Dice el 5, Filipenses 2:5 hasta el 9. Nota. Hasta el 11. Capítulo 2, verso 5 hasta el 11 de Filipenses. Haya pues en nosotros esta actitud, que Yeshua también fue enviado. Oiga bien, el cual, aunque existía, ¿quién existía? Yeshua existía, como si fuera Elohim. No consideró quedarse igual que su padre Elohim, nota, sino que se despojó. Nota, el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando el espíritu. Nota, él era espíritu, pero se hizo como un ser humano. Ay, ay, ay. Se hizo como un ser humano igual que los hombres. Les voy a contar algo. Él era espíritu y estaba junto con su padre. El espíritu del padre y el espíritu del hijo. Pero él no consideró, cuando hablaron con su papá, que él iba a venir a salvar al mundo. Ese espíritu se hizo hombre. Oiga bien, se hizo hombre. Dice así, y hallándose en forma de hombre, el 8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. ¿Muerte de qué? De madero. Nota, ese espíritu, amigo, amiga, ese Espíritu Santo que era la del Hijo estaba junto con la del Padre. Pero el Hijo se humilló para venir a salvarnos a nosotros. Ese que era Espíritu se hizo carne, se hizo hombre, nació en Miriam, no en María, en Miriam. Y nació un bebé, creció, murió, nos compró, murió por nosotros, derramó su sangre en el madero. A eso vino él. Ahora, seguimos leyendo. Por lo cual, el Padre también lo exaltó hasta lo último de la tierra, le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre? Yeshua HaMashiach. ¿Quién se lo dio? Su Padre. Pero nota, él era espíritu.
dejó de ser espíritu y se hizo carne. Nota, sigo leyendo. Entonces, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿En qué nombre? En el nombre de Yeshua, no de Jesús, no de Jehová, no de Yahshua, ni de Yahoshua, ni Yah, ni Yahweh, nada. De Yeshua, las 4 letras en hebreo, Yod, Shin, Bab, Ayin, Salvador. Oiga bien. ¿Quiénes iban a doblar rodillas? En el cielo están los ángeles, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes. Ellos doblaron rodillas frente a Yeshua porque ese es el mandato que el Padre le dio. Y en la tierra, por eso toda oración, toda súplica va de rodillas, porque estamos frente al poderoso Yeshua HaMashiach, que es nuestro Elohim aquí en la tierra. Tenemos que doblar rodillas todos. Oigan bien. Y debajo de la tierra, donde están todos aquellos que él iba a ir a traer, tenían que doblar rodillas desde Adán hasta Yeshua, cuando él bajó a traerlos. Y los demonios encarcelados, lo mismo. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos, y ustedes todos tienen que doblar rodillas frente a Yeshua HaMashiach. Esto es lo que yo quiero que entiendan. Ahora, él, sigo leyendo, hasta el 11 les dije yo. Y toda lengua, todo ser humano que confiese que Yeshua es el Adón para la gloria de ¿quién? Del Padre. Entonces, como él era espíritu, pero se hizo carne, cuando viene Miriam y quiere tocar a Yeshua, le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre ni a vuestro Padre. Esto es lo que yo les digo a ustedes, pero nota lo que les voy a mostrar. Él se hizo, era Rúa y se hizo carne. Pero él, como era Rúa, tenía que volver a agarrar su naturaleza de Rúa. Otra vez. Nota, otra vez, hoy se los presento. Miren lo que dice Juan 16. Juan 16. ¿Qué es lo que dice Juan 16? Juan capítulo 16. Vamos a leer del 6 en adelante. Juan 16, del 6 en adelante. Nota. Dice así. Dice así, más porque os dicho estas cosas, lo entristezcáis. Ha llenado vuestros corazones. Nota, mucha atención. Miren lo que estamos en el 6. Vamos al 7. Pero yo les digo a la verdad, les conviene, nota, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, nota, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, oigan bien, que estaba en carne, me voy, lo enviaré. Nota, el 8. Y cuando Él venga, los va a convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿En qué le iba a convencer? Nota, el 9. De pecado porque no creen en quién, no creen en mí, no lo aceptaban esto. Pero cuando Él iba a venir, los iba a convencer que Él mismo era el Espíritu Santo. El 10. Nota. Y de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Nota. ¿A dónde iba a ir? A su papá. Y no es que es el mismo uno. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hasatán.
tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no podéis entenderlo, no lo pueden soportar. El 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará, nota, porque el Espíritu no hablará, porque cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Porque Él no hablará por su propia, ¿qué? Cuenta. Entonces, ¿para qué tenemos un tercero? Si Él no puede decidir nada, ¿por qué creen ustedes que Él no iba a hablar de su propia cuenta? Porque era el mismo Yeshua. Ese le estaba hablando para que entendiera. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que ha oído y los hará saber que habrá de venir. ¿Qué iba a hablar el Espíritu Santo? Todo lo que había hablado Yeshua. Ay, ay, ay. El que me glorifica, porque tomará de qué? Él me glorificará a mí. ¿Por qué? Porque Él tomará de qué? De lo mío. Y les hará saber a ustedes todo lo que yo hablé cuando vine en carne. Miren qué tremendo, Entonces Espíritu Santo, tercero en la Trinidad, no tiene derecho de hablar absolutamente nada de Él porque no existe. Ay, ay, ay. Sigo leyendo. 15. Todo lo que Él tiene, el Padre es mío, porque eso dije que Él tomará de lo mío y los hará saber. Nota el 16 de Juan. Un poco más. Allá les venía anunciando. Nota. Un poco más. Ya no me verán. ¡Ay! ¿Cómo? Sí. ¿Y a dónde se va ahí? Nota. Un poco más y ya no me veráis. Y de nuevo, un poco más y me van a ver. ¡Ay! Nos volvió loco. Dice los talmidim. Va a tomar un poco de jugo. Yo quiero que entiendan esto. En un momento voy a desaparecer, pero luego apareceré de nuevo. ¡Ay! ¿Cómo le va a hacer? Y andaban locos ahí. No había que... Oye, Yeshua, nos estamos volviendo locos. ¿Por qué? Porque no entiendo. Un poquito no te miramos. Y luego te vamos a ver. ¿Qué estás hablando? Así me dicen ustedes. Nota. Para que vean quién es el Espíritu Santo. Ay, si esto está tremendo, amigo, hombre. Deja de ir a esas iglesias donde te saquen el dinerito, hombre. Ese dinero te sirve para tus frijoles, para que compres un aceitito, unos huevitos, mire que voy bien a gusto. Elohim no necesita dinero. Pagas para que te engañen. Un poco más y ya no me van a ver. Y otro poquito más, ya voy a estar aquí. Ay, señora. Juan 16:17. Nota. Entonces, algunos de sus discípulos le dijeron, unos a otros se criticaban. ¿Qué está diciendo, hombre? No lo entendemos. ¿Por qué, Pedro? Porque dice que un poquito más ya no va a estar con nosotros. Y luego va a estar con nosotros. ¿Cómo así? No entendemos. Estaban preguntándose ellos. Y Yeshua dice así. Oiga bien, voy a repetir el verso. Entonces, los discípulos se decían unos a otros, ¿qué es lo que está hablando? No entendemos. Un poco más, no me verán. Y de nuevo un poquito más y me van a ver. Uy, por favor, gente, hombre, entiendan. Un poco más, no me veráis. Y de nuevo me van a ver. Me veráis. Porque yo voy, le dijo él, a mi padre. ¡Ay! Pero ¿cómo está eso? Y si sabemos que el padre mismo le dijo. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo mensaje le estaba dando Yeshua a esta gente, amigo, hombre. Mis hermanos, yo los felicito a mis hermanos que han entendido este mensaje.
Entonces, ellos se quedaron atónitos, locos, turbados. No entendieron, pero aquí viene lo bueno, nota, El 18. Por eso decían, ¿qué está diciendo? Un poquito ya no me van a ver. Y un poquito sí me van a ver. Ay, 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 se turbó mi mente. Ya no hay que hacer, Yeshua. Espérate. 19. Juan 16, 19. Yeshua sabía que le querían hacer la pregunta y les dijo, ¿estáis discutiendo entre ustedes mismos? Porque dije un poquito más y ya no me van a ver. Ay, ay, ay. Y de nuevo dije un poquito más y estaré con ustedes. Oiga, qué tremendo, hombre. ¿Quién es ese Espíritu Santo que envió el Padre? El Consolador de Juan 16, 26. Es el Espíritu de mi Rey Yeshua HaMashiach. Pero eso es lo que saca el Trino. Dice, enviaré otro. Dice así. ¿Qué gente, hombre? Analicen la Torah, hombre, el Tanakh, Brit Hadashah. Aquí está hablando claro. ¿Estáis discutiendo entre ustedes mismos? ¿No entienden lo que dije? Un poquito más yo no estaré con ustedes. Y de luego un poquito más estaré junto a ustedes. ¡Qué tremendo! Está diciendo, yo soy el Espíritu Santo, hombre. Estoy en carne. Pero como yo era espíritu y para venir a salvarle tuve que hacerme hombre y nacer de Miriam como un niño y morir en el madero. Cuando cumplí mi trabajo de salvarlos a ustedes que creyeran en mí, ahora tengo que volver a agarrar mi naturaleza. ¿De qué? De Espíritu Santo como era antes, hombre. Ay, ay, ay. Entonces no entendieron. Sigo leyendo. El 20. En verdad le dijo así, para que ustedes crean, les voy a hablar la verdad. Les digo que ustedes van a llorar. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Y la van a lamentar. ¿Por qué? El mundo se alegrará. ¿Por qué? Porque iba a desaparecer un ratito. El mundo se alegrará. Estaráis tristes. Ustedes se pondrán bien tristes, porque se iba a ir. Ay, ay, ay. Pero esa tristeza que ustedes tienen se convertirá, ¿qué? En alegría y gozo. Ay, pero ¿cómo? No habían entendido. El 21. Les dio un ejemplo. Les doy un ejemplo. Así como la mujer que está embarazada y va a parir un niño, cuando el niño va saliendo, son gritos que pegan de dolor. Así ustedes van a padecer cuando yo me vaya. Ay. Pero cuando el niño, oigan bien, cuando la mujer ya chispó el niño, ese dolor de la mujer se convirtió en ¿qué? Se convirtió en gozo y alegría porque le ha nacido un niño. Se olvidó del dolor. Ay, ay, ay. Por favor, gente, hombre. No estoy para que un like. Yo no quiero like, no quiero nada, ni limona, ni ofrenda, ni diezmo, nada. Obedezcan lo que él está hablando, hombre. Cuando la mujer parió, chispó el niño cuando estaba pariendo. ¡Ay! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja! Y chispa el niño y se acabó el dolor. ¡Ay, mi bebesote! Dice, agarró a ñoño, lo cusqueaba así, le ganó así. ¡Ay, mi ñoño! No sé qué dolor, cabeza le iba a dar. Esto es, el dolor se convirtió en gozo de la madre. Le estaba dando una idea a ellos. Ellos, cuando él se fue a transformarse con su padre en el Rúa, se quedaron solos y vino la gran persecución y la tristeza y el dolor. Pero cuando él vino en el Rúa, quien el Padre le envió en autoridad y en el nombre de Yeshua,
a consolarlos, porque Él era el Espíritu Santo. Entonces, ese dolor de la mujer cuando parió y chispó el niño, se convirtió en gozo. Cuando Él se fue para arriba, se quedaron solos, lloraban, gritaban, persecución y todo. Pero cuando Él vino en el Rúa, ellos se alegraron y dijeron, hoy sí sabemos que el Espíritu Santo que nos iba a venir a consolar, donde 2 o 3 estén en el nombre de Yeshua, era mismo Yeshua HaMashiach. Qué tremendo, amigo, hombre. Yo por eso los invito. Nosotros no somos religión. Nosotros no somos iglesias. Porque la iglesia ya no existe. La iglesia son individualmente cada uno de ustedes y nosotros. Por eso Él dice que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Elohim. Nosotros somos su Kehilá, su iglesia, y el Espíritu de Yeshua que mora en esta iglesia, templo del Espíritu Santo. Ay, no lo creo. Si iba a la iglesia, grito y salto. Ay, Tomás, te voy a dar el verso. 1 Corintios 6, 19, para que vean. 1 Corintios 6, 19. Ahí está. 6, 19, 1 Corintios. 1 Corintios 6, 19. Todo junto y 20. 6, 19 y 20. Ahí está. ¿O no saben ustedes que su propio cuerpo es la iglesia, es la mezquita, es el templo donde el Espíritu Santo de Yeshua mora dentro de cada uno de ustedes? Ay, 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 no lo creo. Si donde yo voy, como me abrazan, mi papá, hacen así, ¿sí? Feliz ella, yo siento el gozo y alegría, pero de la gran mentira que Satanás ha metido en esas iglesias, ¿sí? ¿No saben que su propio cuerpo es la iglesia donde yo habito? Y si alguno destruye esa iglesia, ese cuerpo donde yo habito, yo lo destruiré, porque ese cuerpo, esa iglesia no pertenece a usted, sino que al Espíritu Santo de Yeshua. Ay, 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 no lo creo. Donde yo voy es una quejilá, ahí sí, se ponen kipá, se ponen chichit, le cuelgan la barbota y los rollos aquí del pelo. ¡Ay! Eso sí tienen la verdad. Tienen la mente entenebrecida, llenas de pura suciedad, de herejía que Roma y Satanás les ha metido para que se pierdan y pierdan a los que lo siguen a ustedes. Entonces, ¿quién es la iglesia? Te pregunto. La iglesia son ustedes mismos, soy yo mismo. Pero es que no. Miren aquí dice Hechos 17:24. Hechos 17:24. Le está hablando a los tesalónicas y a los de Grecia. Nota. 17:24. Ahí está. Aquí dice el Elohim. Ay, ay, ay. El Elohim que hizo el cielo y la tierra no habita en ninguna iglesias, templos, mezquitas hechas por manos humanas. Alguien que me responda ahí, por favor. ¿Por qué? Si ya no hay iglesia, amigo, hermano, entonces ya no hay pastor. Y si ya no hay pastor, ya no hay sacrificio. Y si ya no hay velo, ya no hay 7 fiestas. ¡Ay! Aquí sí cayó este es un hereje. ¿Yo? No, señor.
No te creas. Esa que me mira mi cara de indito. No te equivoques. Mira lo que te voy a decir, Las 7 fiestas, la que celebra Israel y toda la bola de mentirosazos, rabinatos, judíos, fariseos y saduceos, vinieron para que el gentil blasfemara por causa de ellos, porque son unos grandes mentirosazos. Cuando Yeshua se acercó a los talmidines, se lo voy a leer así de palabra, en Lucas Time, le dijeron a Yeshua, mira esos hermosos templos. Y le dijo él, no quedará piedra sobre piedra, porque todo va a ser derrumbado. Nota. Y vienen los judíos ignorantemente, fariseos y saduceos, le dijeron, tú dices, este templo que estás hablando fue hecho en 46 años por parte de Ciro. Y tú dices que lo vas a destruir en 3 días y lo vas a levantar en 3 días. Eres un blasfemo. ¿Y quién es demonio? Le dijeron. Ay. ¿Se dan cuenta cómo estaba hablando Yeshua? Pero Yeshua le dijo a los talmidines que cuando él iba a morir, todas las iglesias que estaban en el mundo, todas ya no iban, se iban a caer, ya no iba a existir iglesia. ¿Por qué? Porque él vino y trajo la doctrina dentro de la iglesia y la iglesia lo sacó. La matriz, la reina, la que manda todas las iglesias, que es Israel, corrió a Yeshua dentro de la iglesia de la mezquita porque no aceptaron la doctrina de 2 seres divinos, del Padre y del Hijo, y lo mandaron a la calle. Por eso este mensaje no está en ninguna iglesia. Por eso él dice que al morir él 3 días y 3 noches, él ya no iba a haber más iglesia. Porque ninguna tiene esta verdad, porque son trinitarias y unicitarias. Entonces, en 3 días, él iba a morir, esas iglesias iban a caer, ya no iban a servir para nada, y en 3 días él iba a edificar, levantar, construir esa iglesia, ese templo nuevo, pero ya no eran 4 paredes de bloc o de madera. No, levantó ese templo que es el cuerpo que leímos ahorita, el cuerpo, personas individualmente que se convirtieron en iglesia, como yo soy Kehilá, la verdadera Kehilá de Yeshua, donde él habita dentro de mí, no dentro de 4 paredes de bloc o de madera. Eso era el mensaje que él estaba dando. Cuando él murió, entonces el templo se quebró. Oigan bien, el velo se rajó, donde hacían expiación una vez al año. El Leví, el hermano de Moisés, Aarón y sus hijos, una vez al año entraban a hacer expiaciones y el velo se abría para hacer expiación por el pecado, matando cordero por el pecado de ese tiempo. Pero cuando él murió, ese templo se quebró y el velo se rajó en 2, quitando ya el templo y el velo de la expiación, porque iba a morir el último cordero, quien pagó todo. Ahí se acabó el sacrificio, se acabó la matanza de animales, se acabaron las fiestas, se acabaron todo. Él las cumplió y las vino a clavar en el madero. De ahí, él levantó el templo caído desde Adán hasta Yeshua. Adán, Eva, Moisés y todos los patriarcas fueron levantados en esos 3 días y 3 noches
para llevárselo a presentar a su padre Yeshua en el cielo. Porque ninguno había subido al cielo, dice Juan 3:13, sino que el que bajó y levantó y los presentó delante de su padre. Entonces, ese templo estaba caído. Él en los 3 días lo fue a levantar. No solo eso, sino que también está levantando el tercer templo que está levantando en Jerusalén. Ya está por terminarse el tercer templo, donde se va a sentar, según los judíos, el verdadero Yeshua. Y no es el verdadero Yeshua, sino que es el antimasía el que se va a sentar allí. Ahora, Yeshua levantó en los 3 días y 3 noches ese templo. Ya no es iglesia, sino que es tu propio cuerpo. Templo y morada del Espíritu Santo. Él ya no está, lo que leímos en Hechos 17:24. Él ya no está en ninguna iglesia hecha por mano de hombre, sino que Él está, dice 1 Corintios 3:16, está en iglesia que somos templo y morada, nuestro propio cuerpo. Eso es lo que está levantando ahorita y lo que te quiere levantar a ti, para que creas en Él y te convierta ustedes en templo, sus propios cuerpos, y el que va a habitar en sus vidas ya es el mismo Espíritu Santo de Yeshua, el que te quiere levantar a ti para que seas salvo. Amigo, amiga, este mensaje es para ustedes. Yo no soy nadie, le vuelvo a repetir. No soy nadie. Soy solo una persona que me enfoco a escudriñar Torah por medio de mi maestro y mi pastor, que es Yeshua HaMashiach. Por eso, la blasfemia más grande que hay es contra el Espíritu Santo. Por eso, todos están perdidos, porque todos han blasfemado contra el Espíritu Santo. Cuando Él estaba en carne, Yeshua, lo bofetearon, lo pescocearon, lo escupieron, le metieron la ley en su boca, le pusieron la corona, 40 latigazos, lo clavaron en el madero y Él dijo: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Había perdón. Por eso dice, aún si pecaran con Yeshua, hay perdón. Pero el que pecare, como ahorita, que no aceptan que el Espíritu Santo es mismo Yeshua, estás bien perdido y condenado al fuego eterno. Pero hay oportunidad hoy. El Espíritu Santo, y para que no blasfemes con el Espíritu Santo, acepta que Yeshua, con el estudio que tuve, no hay tercero, sino que es el mismo Espíritu del Hijo, y aparte el Espíritu de mi Padre que está en el cielo. Por eso todos cayeron. Y tienen, por no aceptar eso, miren lo que dice Hebreos. Ya vamos a terminar. Hebreos, capítulo 10:29. ¿Cómo la gente, por no aceptar que Yeshua, Él es el Espíritu Santo, tienen pisoteando la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach, por no aceptar que Él es el Espíritu Santo? Óigame, y le llama al mismo Espíritu de Yeshua que Yeshua es maldito. Qué tremendo, hasta dónde cayó Satanás con cada uno de ustedes para su propia perdición. Leamos. ¿Cómo tienen los que no creen que Yeshua es verdadero Hijo del Padre? Los que no creen que Yeshua es el Espíritu Santo. Los que no creen que Yeshua, Él es el Elohim que está aquí con nosotros, aparte de mi Padre, tienen por inmunda la sangre que fue derramada en el Calvario. Cuando Él murió, lo tienen pisoteando debajo de sus pies. Nota, todos juntos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece aquel que
que hollado bajo sus pies, que haya puesto bajo sus pies al Hijo del Padre y tiene la sangre que derramó en el madero por inmunda. ¿Cómo tienen a Yeshua? Lo tienen pisoteando debajo de sus pies. Esa sangre que Él derramó del pacto que hizo para santificarnos a cada uno de nosotros y salvarnos, esa sangre la tienen por inmunda cada uno de ustedes, trinitarios y unicitarios. Ahí está. Entonces, ¿dónde tienen la muerte de Yeshua? Lo tienen pisoteando bajo sus pies. ¿Por qué lo tienen así? Cuando dicen que el Padre es el mismo Hijo. Pisotean la sangre y pisotean a Yeshua. No hay sacrificio por usted. Los trinitarios tienen esa sangre bajo sus pies, porque dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres y uno solo. Están pisoteando esa carne, ese cuerpo, esa sangre, la tienen por inmunda. Y le llaman a Yeshua, miren lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios 12, 3. Capítulo 12, verso 3. Por tanto, les hago saber, dice Rab Shaul, que ninguno, que nadie, hablando por el Espíritu, le dice a Yeshua, Yeshua, maldito eres. Y nadie puede decir a Yeshua, Él es el Adón, porque no lo conoce. Le dice que Yeshua es maldito. ¿Hasta dónde cayó Satanás para llamarle así a su propio Salvador? Por no aceptar que Él es el Espíritu Santo. Él es Hijo verdadero del Padre. Él es el Elohim del primer pacto. Pero Él también les llama a ustedes. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 16, 22. 1 Corintios 16, 22. ¿Cómo le llama Yeshua a todos? Vamos a ver, como ustedes le llamaron maldito, pues Él no se queda atrás. Oiga bien. Si alguno no reconoce a Yeshua, si alguno no acepta a Yeshua, si alguno no ama a Yeshua, sea maldito también. Todos los trinitarios y unicitarios que no aceptan a Yeshua como Hijo verdadero del Padre, que Él es el Espíritu Santo, todos son malditos. A mí no me creen, léanlo, ahí está. A mí no me digan ese como maldicen, yo no, ahí está escrito. Si alguno no acepta a Yeshua, no lo reconoce que es Hijo verdadero del Padre, es el Espíritu Santo, es el Elohim del primer pacto, sea, ¿qué? Todos juntos, malditos. Ahí te les digo. Entonces, amigo, hermano, yo los invito de corazón. Ya les hablamos que la Trinidad no existe. Le presentamos al Padre y al Hijo desde Génesis hasta Apocalipsis. Como le presentamos a los dos, hoy le presentamos para que no digan, pero el Espíritu Santo, quien el Padre envió, el Consolador, le presentamos que el Espíritu Santo no es tercero, sino que es el mismo Espíritu del Hijo que está aquí con nosotros, aparte, el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Hay mucho más, pero aquí la vamos a dejar. Espero de que escuchen, no a mí, sino lo que está escrito por medio del Ruach de Yeshua. Un abrazo a mis hermanos en Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala, Salvador, México, Venezuela, que muy pronto Venezuela quedará libre en el nombre poderoso de Yeshua y estaremos allí pregonando, si es la voluntad de mi Padre y de Yeshua. Que la paz de mi Padre y Yeshua quede con cada uno de ustedes. Shalom, shalom, y desde aquí un abrazo, desde Los Ángeles, California.